Hola, corresponde en esta oportunidad iniciar el estudio del tejido sanguíneo o simplemente conocido como sangre. Bueno, ya el segundo tejido fundamental que comenzamos a estudiar corresponde al grupo de tejidos denominados tejidos de sustancia conjuntiva y ahora nos queda por revisar entonces el tejido sanguíneo, hematopoyético y tejido linfoide. Vamos a ver qué relación guardan estos tres tejidos. El tejido hematopoyético, que en condiciones normales y en la vida postnatal se ubica en el interior de los huesos, fundamentalmente en el tejido esponjoso. Allí lo conocemos como médula ósea y representa el tejido encargado de producir todas las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Veremos más adelante que durante el desarrollo embrionario son varios los órganos que se encargan de producir las células de la sangre. El tejido sanguíneo o sangre, sus células parenquimatosas son elaboradas por el tejido hematopoyético. Y el tejido linfoide, que es aquel en el cual los linfocitos son la célula parenquimatosa fundamental, una de las células de la sangre y producidas por la médula ósea. De manera que el tejido hematopoyético se encarga de producir las células de la sangre. La sangre no es más que esas células con una sustancia intercelular que, como vamos a aprender, es una sustancia intercelular líquida y que se denomina plasma. Y finalmente el tejido linfoide ya estudiamos cuando vimos tejido conjuntivo laxo, una de las variedades del tejido conjuntivo reticular. La mayoría de los órganos linfoides tienen como estroma este tejido conjuntivo reticular y el parénquima van a ser los linfocitos, de manera de que el tejido hematopoyético elabora las células parenquimatosas de los otros dos tejidos. Podríamos concluir entonces que los une las células parenquimatosas que les constituyen. En esta unidad vamos a estudiar el tejido hematopoyético y el tejido sanguíneo, y el tejido linfoide será objeto de estudio durante la tercera unidad. Iniciaremos con generalidades del tejido sanguíneo, señalando sus características desde el punto de vista de su origen, a partir de cuál ojiva embrionaria se forma, sus características histológicas y finalmente enumeraremos sus funciones. Desde el punto de vista de su origen, el proceso mediante el cual se forman las células de la sangre se denomina hematopoiesis, es decir, formación de las células de la sangre. El desarrollo de ellas, como ya lo señalamos, ocurre en los llamados tejidos hematopoyéticos. Desde el punto de vista histológico, el tejido sanguíneo está constituido por células y sustancia intercelular, una proporción de 45% de células, 55% de sustancia intercelular, y la característica histológica que lo define es que esta sustancia intercelular es líquida y se denomina plasma. Las células, como ya lo conocemos, son los glóbulos rojos, los diferentes tipos de glóbulos blancos y las plaquetas. Finalmente, la sangre interviene en muchas funciones, las cuales las logra a través de los diferentes elementos que le constituyen. Las primeras funciones se relacionan con la posibilidad de transportar sustancias de desecho y de dióxido de carbono, distribuir las hormonas y otras sustancias reguladoras a las células y los tejidos, y transportar células y agentes humorales del sistema inmunitario. Además, interviene en la homeostasis celular a través de amortiguar el pH de la célula, los procesos de coagulación y finalmente en la termorregulación. Entonces decimos que la sangre o tejido sanguíneo es una variedad de tejido de sustancia conjuntiva especializado que se caracteriza por que su sustancia intercelular es líquida, se ubica en el interior del aparato cardiovascular y a través de la contracción del corazón, el cual actúa como una bomba, impulsa y permite la circulación por todo el sistema de vasos para así llegar a todas las células de la economía. La proporción de células es 45 a 55% con relación al plasma y representa aproximadamente el 7 a 8% del peso corporal. Como lo has estudiado en bioquímica, el agua corporal total representa un 70% del peso del cuerpo. Esta cantidad de líquido se reparte 50% intracelular, 15% representa el intersticio y el plasma representa el 5% del líquido de la economía. Vamos a revisar someramente las características del plasma.
El plasma sanguíneo, al igual que los demás fluidos corporales, se compone mayormente de agua, el 90% es agua, el resto corresponde a gases disueltos, O2, CO2, nitrógeno, electrolitos, sustancias nutritivas, moléculas reguladoras, materiales de desecho, y casi el 7% de ella corresponde a proteínas. Hay un estudio frecuente que se hace en la sangre que permite conocer la composición sanguínea. Este consiste en tomar una muestra de sangre a la cual se le coloca anticoagulante, se coloca en un tubo de ensayo o en un tubo de microhematocrito y se coloca en una centrífuga, se citocentrífuga, y vamos a obtener 3 separados en ese tubo. Uno de color ámbar que se coloca en la parte superior del tubo y que corresponde al plasma, aproximadamente el 55% de la sangre total. Uno que se coloca en la parte inferior, que está constituida por los eritrocitos o glóbulos rojos, y este valor corresponde a lo que denominamos hematocrito, es decir, el volumen de eritrocitos compactados en una muestra de sangre. Y finalmente, entre las dos se coloca una capa blanquecina donde están incluidas las plaquetas y todos los glóbulos blancos, y que corresponde a lo que llamamos cubierta tromboleucocítica y que representa menos del 1% de la sangre. Te invito a revisar los valores normales del hematocrito para hombres y mujeres y qué podemos pensar ante la presencia de valores bajos del mismo. A continuación vamos a hacer una pequeña revisión sobre las proteínas del plasma y luego estudiaremos entonces cada una de las células del tejido sanguíneo, que es lo que corresponde a la histología. Entonces las proteínas del plasma, la más abundante de ellas corresponde a la albúmina, que es una proteína pequeña elaborada por el hígado y la cual interviene en la presión coloidosmótica de la sangre. Aparte de eso, actúa como una proteína transportadora a la tiroxina, a la bilirrubina y a algunos fármacos como los barbitúricos. Las globulinas corresponde alrededor al 35% de las proteínas en el plasma. Este grupo de proteínas se divide en varios tipos según sus características electroforéticas. Podemos decir de una manera general que hay inmunoglobulinas y globulinas no inmunes. Las inmunoglobulinas corresponden a lo que vamos a estudiar, son los anticuerpos del sistema inmune, y las globulinas no inmunes, que pueden ser alfa 1, alfa 2 o beta globulinas, son elaboradas por el hígado. También intervienen en la elaboración de la presión osmótica de la sangre y también actúan como proteínas transportadoras, por ejemplo la ceruloplasmina, que transporta el cobre, además que actúa como una enzima oxidasa. Y los bajos niveles de esta proteína en el plasma están asociados a la enfermedad de Wilson, que causa daños neurológicos y hepáticos por la acumulación de cobre en estos tejidos. También tenemos algunas lipoproteínas que son del tipo de las alfa-globulinas, que se encuentran transportando lípidos como el colesterol y vitaminas liposolubles. Finalmente, tenemos el fibrinógeno, el cual también es una beta-globulina y representa aproximadamente el 5% de las proteínas del plasma, y junto a la protrombina, que también la encontramos en el plasma, se encargan de la coagulación de la sangre. Es elaborado por el hígado y, como ya les dije, interviene en el proceso de la coagulación que evita la pérdida de sangre. Con relación entonces a las funciones del plasma, cumple o interviene en los procesos de coagulación de la sangre, la respuesta inmune y finalmente interviene en la regulación osmótica, iónica y del volumen sanguíneo. Si uno coloca sangre en un tubo de ensayo y lo deja reposar, aparecerá en poco tiempo un coágulo y un líquido ceroso amarillento sobrenadante. Este líquido se conoce como suero. El suero entonces es igual al plasma, pero sin los factores de la coagulación, porque ellos se van todo a la formación del coágulo. Esto es importante porque las pruebas sanguíneas, algunas se hacen en sangre anticoagulada y otras se necesita hacer en el suero. Entonces, con relación al tejido sanguíneo, hemos revisado que representa del 7 al 8% del peso corporal. Es un tejido de sustancia conjuntiva especializado, con la particularidad de que su sustancia intercelular es líquida y se encuentra en el interior del aparato cardiovascular, a través del cual circula por toda la economía. El 45% de la sangre corresponde a células y el otro 55% corresponde a su sustancia intercelular conocida como plasma. Si centrifugamos la sangre,
podemos evaluar su composición y conocer el volumen de glóbulos rojos que existe en relación al plasma total y se conoce como hematocrito. Finalmente, el plasma vimos que está constituido un 90% de agua, que corresponde al 5% del agua total del organismo, proteínas, albúminas, globulinas y fibrinógeno, gases disueltos, electrolitos, sustancias nutritivas, moléculas reguladoras y materiales de desecho. Fíjate, para el estudio de las células de la sangre no utilizamos la técnica histológica conocida con la cual estudiamos el resto de los tejidos que hasta ahora hemos revisado. Se utiliza una técnica especial que se denomina extendido de sangre y consiste en colocar una gota de sangre en una lámina portaobjeto y luego utilizamos otra lámina portaobjeto y nos ayudamos con ella para deslizar una lámina sobre la otra y de esta manera hacer una pequeña película de la sangre sobre la lámina portaobjeto. Esto se conoce como extendido de sangre periférica. Posteriormente lo dejamos fijar al aire o puedes utilizar también un poco de calor. La otra diferencia entonces también está en que no utilizamos como colorante la hematoxilia y eosina, sino que se usan coloraciones especiales, por ejemplo la tinción de Romanowsky, en la cual consiste en una mezcla de colorantes básicos como el azul de metileno y azures similares y eosina como colorante ácido. Para poderlo observar al microscopio de luz, utilizamos el objetivo de 100X, que es un objetivo húmedo y que necesita aceite de inmersión como el aceite de cerdo. En esta microfotografía podemos ver un extendido de sangre donde el elemento más abundante son los glóbulos rojos, que los podemos ver como estas estructuras con el centro eosinófilas con su centro claro. Podemos ver células que pertenecen al grupo de los glóbulos blancos y finalmente señalados con esta flecha las plaquetas. Entonces, una vez evaluadas estas generalidades del tejido sanguíneo, nuestra próxima clase será enfocada en de dónde provienen las células del tejido sanguíneo, es decir, vamos a estudiar la hematopoiesis. Hasta un próximo encuentro.